presidente. Gracias. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Muy buenos días. Presidente, tenemos una cuenta. En primer lugar, ha llegado una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual se remite a esta comisión el informe denominado Terminología Jurídica aplicable a la filiación de padres y madres del mismo sexo, casos de España, Argentina y Uruguay, en respuesta a una solicitud que se hiciera a nombre de esta instancia parlamentaria respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo, que es el boletín número 11.422-07. También, señor presidente, hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra de la excelentísima Corte Suprema a la señora María Teresa Letelier Ramírez, que corresponde al boletín número S2173-05, con la urgencia establecida en el párrafo segundo, el número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. Eso como cuenta, presidente. Gracias, secretario. Respecto de la cuenta, ¿alguna observación? En la propuesta de nombramiento de la ministra Letelier a la Corte Suprema habría que abrir el plazo para que se puedan formular observaciones por parte de la comunidad y fijaremos oportunamente la audiencia, en primer lugar con el ministro de Justicia y posteriormente con la candidata. Muy bien, presidente. Presidente, supongo que nos mandarán a nuestros correos lo que llegó a la biblioteca. Por favor. Se va a remitir, señor senador. Muchas gracias. A ver, el objeto de esta sesión tiene por sentido poder retomar la discusión del Código Procesal Civil. Lo que hemos conversado con el Ministerio de Justicia es que ellos van a hacer una presentación y a partir de eso ver si podemos votarlo en general el día de hoy y definir un mecanismo de trabajo, porque abordar el código va a ser bastante complejo si lo hacemos de la forma tradicional como trabaja la comisión. Entonces, les propongo que escuchemos primero al Ministerio y de ahí tengamos un intercambio de ideas y propongamos alguna forma de cómo poder tramitar el código. Yo creo que todos nos tocó en algún minuto, o en la Cámara de Diputados o en el Senado, ver la tramitación del proyecto original. Así que, ministro, le ofrecemos la palabra. Bueno, gracias, presidente. Reitero mis saludos tanto a usted como a los senadores que integran hoy la comisión, a la Secretaría, y nuevamente agradecer el interés por avanzar y retomar este tema, que es un tema absolutamente central en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos con un Código de Procedimiento Civil de 1903 y más de algo ocurrido en este tiempo, y de ello ciertamente no da cuenta nuestra justicia civil. Por eso estamos desde hace mucho tiempo en el país discutiendo la necesidad de una reforma procesal civil completa. Ya hemos tenido reformas procesales en el ámbito penal, laboral, de familia, aduanero, es decir, hemos recorrido también en el ámbito medioambiental prácticamente todas las áreas. Sin embargo, esta que representa a la mayor cantidad de procesos judiciales que se ven en los tribunales, aún no ha tenido una reforma. Ha tenido reformas parciales de distinta naturaleza. Recuerdo una que usted mismo encabezó, presidente, en la que me tocó incluso participar, como la de la tramitación electrónica. Son chispazos aislados que han modernizado nuestro procedimiento, pero que ciertamente no dan cuenta de todo lo que hay que hacer. Quisiera acompañar una presentación para los efectos de ir ordenadamente sistematizando lo que estamos planteando a través de esta proposición. Tal cual usted lo señalaba, en el año 2012 se inició la tramitación de un nuevo Código Procesal Civil con una presentación que hizo la primera administración del presidente Sebastián Piñera, en la cual hizo una propuesta de nuevo Código Procesal Civil. Ese proyecto fue tramitado en la Cámara de Diputados y luego de ser aprobado se llevó al Senado. Y en el año 2014
como algunos de ustedes recordarán, estaba ahí el senador Durresti, entre otros, me correspondió también participar, se decidió por la comisión suspender su tramitación, puesto que la mera aprobación de las normas de procedimiento que traía el código no iban a ser viables si acaso no estaba complementada con cambios en la estructura orgánica de los tribunales, con nuevos tribunales reformados para estos efectos y con el debido financiamiento. Además, habían varios cambios que había realizado la Cámara de Diputados que era también necesario revisar. En vista de eso se devolvió el proyecto al Ejecutivo y desde entonces no ha tenido tramitación. Cuando nosotros asumimos esta gestión, era parte de nuestro compromiso como programa de gobierno el retomar esta reforma procesal civil y desarrollarla en su plenitud, con todas las exigencias que hizo en su minuto esta comisión del Senado del año 2014. Para ello, retomamos la misma comisión asesora que había trabajado originalmente, que la coordinaba José Pedro Silva y la integraban Cristian Maturana, Raúl Tavolari, Macarena Letelier, también se incorporó Nicolás Fríes como un coordinador ejecutivo. En esta misma comisión tuvo mucha participación la Corte Suprema, representada por Rosa María Maggi, la ministra Rosa Egner, y el ex ministro don Héctor Carreño, que estuvo sesionando durante el año 2018 y a principios del 2019, en donde también tuvimos la participación activa de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y ciertamente de nuestro ministerio, a través de la coordinación que ha hecho Mónica Naranjo, quien ha estado vinculada a esta iniciativa desde el inicio, ¿no? Ella ha participado activamente en la reforma procesal civil desde comienzos de esta década, cuando se empezó a estudiar en este ministerio. Y estudios que emanan, por cierto, de mucha discusión que se ha planteado en el ámbito procesal civil desde mucho antes. Aquí hay mucho trabajo que recoge la reflexión, el debate y la discusión que se ha producido en el ámbito de la academia, en el ámbito del mundo que litiga, de los colegios de abogados, en fin. Y adicionalmente se han incorporado, por lo tanto, las voces de los jueces, de los mediadores, que es parte importante de las modificaciones que estamos introduciendo en este proyecto, como dije ya, de colegios de abogados, académicos, que nos han permitido trabajar y poner al día la propia reforma procesal que aprobara el 2014 la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que procura esta nueva justicia civil? ¿Cuál es el diagnóstico del cual parte? En primer lugar, de la existencia de una demanda de justicia insatisfecha. Quizás el principio orientador central que tiene esta reforma es el acceso a la justicia. La verdad es que investigaciones que se han hecho, hay una muy importante en la Universidad Católica que es muy completa, revela una profunda insatisfacción en el ámbito de la justicia, como acceso, como resolución de conflictos o controversias que tiene la gente. Y por distintas razones que ahora explicito en forma más particular, pero quizás no ocurre con la justicia la misma sensibilidad ciudadana que hay con el tema de la salud, el tema de la educación, o de la vivienda, o de la previsión, la jubilación. Hay, si bien es importante, no tiene el clamor ciudadano la misma expresión de la calle. Y por lo tanto, no ha estado en las prioridades, tanto que esto se debió haber hecho hace mucho tiempo y por una u otra razón se ha demorado. Pero esa es una demanda insatisfecha. Y para ello, lo que esta reforma propone es un nuevo modelo de atención y orientación al usuario, que va a contar con una unidad de atención de público y con mediación dentro de los tribunales civiles reformados. La mediación va a ser gratuita
y por lo tanto las personas cuando entren con una controversia a un tribunal civil va a poder elegir entre el camino de la mediación o el camino contencioso en los términos que vamos a mencionar. También se abre un procedimiento simplificado para conflictos bajo 40 UTM, que son aproximadamente 2 millones, en donde se puede participar sin abogado y el juez en una audiencia resolverá esas controversias. Y se elimina también el arbitraje forzoso en el juicio de partición para las causas de una determinada cuantía, más de 100 millones de pesos, porque el arbitraje es muy costoso y se puede buscar una fórmula más simple para que realmente la gente tenga acceso real a la justicia. Luego se cuestiona la cobertura que tiene el actual sistema. Estamos con este proyecto aumentando las comunas en donde va a haber un servicio de justicia civil en su propio territorio, creando 27 sedes que van a incrementar la presencia territorial de los tribunales en localidades más aisladas, aumentando la cobertura y al mismo tiempo, para lograr ese objetivo, no solamente se van a crear nuevos tribunales civiles reformados, sino que además se van a aumentar el número de jueces disponibles. Otra queja ciudadana es... Ministro, perdón, ¿se podrá señalar en qué lugar? Ya la vamos a mencionar. La lentitud de la respuesta... Usted está pensando en Valdivia, me imagino... No, en el sur de Chile, para para que que la gente no quede en indefensión, digo yo. Pero están ahí mencionadas, ya lo tendremos a la disposición. Hay una lentitud en la respuesta, lo que se responde con cambios muy significativos en el procedimiento ordinario y sumario. Hay una ineficacia del procedimiento civil, para lo cual se modernizan los procedimientos, se incorpora la inmediación y la oralidad en las audiencias y se contempla la mediación como un mecanismo autocompositivo que va a permitir la resolución alternativa de los conflictos a la vía tradicional que es de carácter contencioso. Y la otra queja son los altos costos para los usuarios. Para ello, ya hemos dicho, se establecen procedimientos simples que van a permitir la comparecencia sin abogado, tanto en el procedimiento simplificado que me refería como en la mediación. Se incorporan mecanismos de notificación a menor costo a través de unidades de notificación al interior del Poder Judicial y se hacen también incorporación de diligencias y actuaciones en forma remota, recogiendo la experiencia que hemos tenido con la pandemia y que se ha recogido desde ya en el proyecto que hemos estado discutiendo de cómo va a seguir la justicia una vez que termine la pandemia o lo antes posible para los efectos de ir ya normalizando una transición hacia una justicia más estable, haciéndonos cargo de la cantidad de juicios que están atochados, congestionando el acceso a la justicia. En consecuencia, los objetivos de esta reforma son, como ya he dicho, ampliar el acceso a la justicia a personas que están afectadas por conflictos civiles que hoy no cuentan con una adecuada respuesta y por eso esta enumeración de elementos a la que me he referido. Incorporación de la mediación para lograr soluciones pacíficas, consensuadas y duraderas. Para nosotros la mediación es muy central, ¿no? Porque es una manera incluso más democrática, no solamente pacífica y consensuada, de hacer justicia. Aquí no es el juez el que resuelve la controversia entre dos partes, sino que la justicia, por así decirlo, se sienta con las partes y las insta a buscar soluciones pacíficas, soluciones colaborativas, y por eso es una justicia más horizontal que la estructura vertical tradicional. Luego, el proceso de justicia civil es el que se reforma en lo sustantivo, ¿no? Al modo como se ha hecho en la justicia penal, de familia y laboral, con simplificación de los trámites escritos que no se prescinden del todo, pero se simplifican, se elimina la réplica y la dúplica, y entramos luego a un juicio verdaderamente oral con una sola audiencia, más rápida y más eficiente que el actual modo. Y también se perfecciona la ejecución civil, incorporando la tecnología, la interoperabilidad para asegurar el cobro y no distraer a los jueces en tareas meramente administrativas con la debida defensa del deudor. Y finalmente se releva el rol de la Corte Suprema
en el ámbito de la unificación de la jurisprudencia. Ahora, ¿cómo se hace este conjunto de objetivos? A través de 3 proyectos. El primero, que es el que queremos ver y zanjar hoy día, que es retomar la discusión sobre el nuevo Código Procesal Civil, que ya está con un trámite constitucional al haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, que incorpora aquí los cambios más sustantivos a los procedimientos judiciales, que va a contar, por cierto, junto con las indicaciones que tenemos a ese proyecto despachado por la Cámara de Diputados, el informe financiero para los efectos de hacerlo posible. Fundamentalmente, este informe financiero es muy menor en este caso, porque solamente se refiere a la plataforma de la subasta electrónica que se incorpora dentro de los nuevos procedimientos. Pero aparte de este Código Procesal Civil, que es el eje central, hay 2 leyes complementarias que son necesarias. La primera, una ley de mediación, porque si bien dentro del Código Procesal se abre la mediación como una alternativa, la forma como ésta se desarrolla se explicita a través de un proyecto de ley, ¿no?, más completo, que crea esta unidad especializada, que va a atender de manera gratuita a la comunidad, que va a facilitar la posibilidad de que hayan centros de mediación particular debidamente acreditados, que también van a significar la creación de un registro de mediación que va a llevar el Ministerio de Justicia y que también va acompañado en su momento de un informe financiero. Y finalmente, lo más central para la operabilidad de este sistema, que es una reforma al Código Orgánico de Tribunales que diseña una nueva estructura orgánica que está asociada a esta reforma. Son los tribunales civiles reformados, ¿no?, en las cuantías y en las formas como se va a señalar. Y este es el problema central, quizás lo que hizo postergar esta reforma durante los años anteriores, que tiene un costo muy alto. Y vamos a acompañar este proyecto de nuevo Código Orgánico con el informe financiero correspondiente. Nosotros tenemos las indicaciones al nuevo Código Procesal Civil listas. El proyecto de ley de mediación está también listo con sus últimos amarres y dentro de algunas semanas lo vamos a presentar a esta comisión. Y finalmente, en un par de meses, presentaremos el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que le da forma estructural a esta propuesta de nuevo Código Procesal Civil y con su respectivo informe financiero. Entonces, la idea es que hoy día le demos el pase al Código Procesal Civil, que empecemos a trabajar sobre la base y vamos a ir agregando en 1 o 2 meses el resto de los pilares de esta reforma procesal civil, cuyos principales contenidos son los siguientes. El nuevo Código Procesal Civil, ya lo he dicho, pero para ir estructurando de forma más ordenada las indicaciones que se van a presentar y que están en nuestro poder, listas para presentarlas, por así decirlo, en este minuto, hoy día, son, uno, respecto a la mediación. Se incorpora esta en forma clara, no estaba incorporada en el proyecto que se presentó originalmente y que se despachó por la Cámara, y que permite incorporarla como un requisito de procesabilidad para ciertos procedimientos, ¿no?, incluso en forma obligatoria, como el arrendamiento, cobro de pesos, participación, infracciones a la ley del consumidor. En general, la mediación es siempre un mecanismo voluntario, pero en algunos casos es requisito para proceder en ciertos procedimientos, si acaso no se llega a acuerdo. Enseguida se retoma el tema del recurso de casación ante la Corte Suprema, con el propósito de que este sea el garante de la unificación del derecho en el ámbito jurisprudencial. Se mantiene el control frente al error de derecho que pudiera obedecer la sentencia impugnada y también frente a las infracciones de los derechos o las garantías del debido proceso que se pudieran haber producido durante los procedimientos ante los tribunales inferiores. Y también se le da a la Corte Suprema, y esta es una cuestión muy central, el rol de unificación de la jurisprudencia para asegurar con ello
el principio de igualdad ante la ley de quienes son justiciables. Luego también se avanza en simplificar el procedimiento sumario. Aquí se incorpora, como ya lo anticipaba, un proceso muy simple para las causas de menos de 40 UTM, que es un procedimiento concentrado que se hace en una sola audiencia ante el juez, quien tiene una participación activa y que las partes no requieren de abogados, salvo que el juez estime por la naturaleza de esa controversia que es necesaria la presencia de un abogado. Se establece un nuevo procedimiento ejecutivo. El proyecto original tenía la figura del oficial de ejecución, que fue la rechazada en la Cámara de Diputados. Aquí se crea una unidad de tramitación civil que básicamente lo que hace es que cuando una persona va, por así decirlo, por una cobranza, a hacer un procedimiento ejecutivo a partir de un título ejecutivo que tenga, lo que hace es no entrar al área contenciosa, sino va directamente a esta unidad de tramitación civil, que tendrá una oficial de tramitación y que avanzará en forma muy eficaz con medios tecnológicos, con embargo online, realización de bienes en subasta electrónica, etc. Sin embargo, también se respeta el derecho de la defensa. Si el deudor estima que aquí hay un derecho controversial, en ese caso el procedimiento ejecutivo no continúa y se traspasa en la discusión del derecho controvertido al juez, por así decirlo, sale de esta unidad de tratamiento civil y sigue el procedimiento ante el juez. Y en el caso de que el procedimiento continúe en esta unidad de tramitación, la solicitud de ejecución puede ser hasta un cierto monto, 120 UTM, puede ser presentada por el acreedor sin necesidad de abogado, lo cual también, de nuevo, se hace más expedito. Pero si hay oposición del deudor, entonces se produce el inicio de un juicio propiamente tal. Enseguida también hay un nuevo procedimiento de partición, eliminando el arbitraje forzoso para los juicios de menos de 2.000 UTM, que son 100 millones de pesos aproximadamente, con un procedimiento oral y con parientes sucesivos para los efectos de facilitar la labor jurisdiccional del juez. Hay un nuevo procedimiento de actos judiciales no contenciosos, de carácter general, simplificado y con varios procedimientos especiales, con la parte no jurisdiccional desarrollada a través de la misma unidad de tramitación civil a que hacíamos mención. Respecto de las disposiciones de la ley 20.886, que es la que estableció la tramitación digital de los procedimientos judiciales, se incorporan y se adecúa el Código de Procedimiento Civil a esa norma que estableció esta tramitación. Hay que hacer una compatibilización, se hace a través de las indicaciones que presentamos. Y finalmente, este proyecto de ley que estamos estudiando para establecer mecanismos de justicia con mayores facilidades de diligencia o actuaciones remotas, en audiencias, en notificaciones, el que estamos prácticamente con un proyecto despachado, también se incorpora en la forma como se ha ido aprobando en la comisión, en esta comisión, al proyecto que estamos presentando. Esto es lo central de los cambios, el nuevo Código de Procedimiento Civil a través de las indicaciones que presentamos. Es decir, si aprobamos este proyecto hoy día en la comisión y la sala lo refrenda, se abre un periodo para la presentación de indicaciones y en esa instancia presentamos el conjunto de indicaciones que hemos trabajado para retomar la discusión. Y en un mes más, o dentro de un mes, presentamos el proyecto de ley de mediación civil y en 2 meses el proyecto de código orgánico. ¿Qué es lo que trae el proyecto de ley de mediación civil? Fundamentalmente, generar este mecanismo de resolución de los conflictos civiles sin restringir el derecho a que las personas puedan judicializar las controversias. Eso siempre va a quedar abierto, es siempre un proceso voluntario, salvo en algunas materias que es requisito de procesabilidad. ¿Y cuándo se puede llevar a mediación? Bueno, en aquellas materias en que la mediación es requisito de procesabilidad, como ya hemos señalado. La mediación es gratuita,
va a ser prestado por mediadores de la unidad de atención de público y mediación. Estos mediadores no tienen que ser necesariamente abogados, y también se va a habilitar la posibilidad de que hayan centros de mediación en un registro que llevará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de quienes se acrediten conforme al reglamento para constituirse como tales, como centros que puedan complementar la labor judicial. Los principios son de garantizar la igualdad, la imparcialidad, voluntariedad, buena fe y confidencialidad de lo que se trabaja al interior de esa mediación. Finalmente, los efectos jurídicos que tiene la mediación, una vez que esta está revisada por el abogado de la unidad de atención de público y mediación, en el sentido de que, o del centro respectivo si se ha hecho en un ámbito particular, una vez que se llega a acuerdo para asegurar la formalidad y cumplimiento de los requisitos, esa acta de mediación tiene el efecto de sentencia firme y ejecutoriada. Y por otra parte, el proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales tiene las siguientes características. Se crearán 36 tribunales civiles reformados especializados a partir de la actual Judicatura Civil. Asimismo, se refuerza su dotación y se van a modificar los servicios que prestan los juzgados de letras con competencia civil, incorporando estas nuevas unidades. Se van a crear 139 unidades de atención de público y mediación compuestas por equipos interdisciplinarios. Es decir, los tribunales civiles reformados van a tener, por así decirlo, una unidad de atención de público que va a orientar y poder dirigir a los que lleguen con sus controversias, va a poder abrirles la puerta a que vayan por la vía de la mediación o por las otras alternativas. Básicamente, si es una cobranza, que vaya a la unidad de tramitación civil, o si es una cuestión contenciosa, que vaya por la vía contenciosa. Y si acaso esta vía contenciosa es inferior a 2 millones de pesos, va a poder, en ese caso, ofrecerle el procedimiento simplificado a través de una acción con el juez. Y de lo contrario, sigue el proceso ordinario que se establece, pero como ya decía, simplificado, porque ya se elimina la réplica y la dúplica, y tendremos un cambio muy significativo en la duración de los procesos, ya que todo esto apunta no solamente a reducir el costo, sino que también el tiempo de duración ante los tribunales en forma muy significativa. Para lograr esto hay un aumento en la dotación, creando cargos nuevos, entre los cuales están los mediadores y los oficiales de tramitación civil. En cifra estamos hablando de 191 mediadores y mediadoras, 210 oficiales de tramitación civil, y se aumenta en un 76% el número de jueces de este ámbito. Esto significa llevar los jueces de civiles hoy día del país, que son 278, a 490, asegurando que en cada tribunal haya al menos 2 jueces en los tribunales en competencia civil del país. Se incorporan nuevos servicios, líneas de atención que van a permitir un mejor acceso a la justicia para usuarios y usuarias. Se van a asegurar, por cierto, a través de la Academia Judicial, que ha estado participando de este proceso activamente y preparándose para la realización de cursos habilitantes y de especialización de todos los actores judiciales que van a ser necesarios para irse incorporando a este proceso. La planta actual de los integrantes se mantiene, no hay, como en otros ámbitos, evaluación para poder traspasarse a estos nuevos tribunales, se mantienen los mismos. Lo que se hace al revés es incorporar a nuevos funcionarias o funcionarios para fortalecer la dotación y asumir estos nuevos roles que se están creando. Eso va a suponer un reencasillamiento de los funcionarios de planta, traspaso de los funcionarios a contrata, y se va a abrir la posibilidad de un incentivo al retiro para los funcionarios que estén en edad de jubilar, de manera de poder darles una opción voluntaria a quienes quieran seguir este camino. Y por cierto, hay una dotación adicional y creación de cargos nuevos que habrá que llenar con los procesos de selección
carácter concursal que corresponda. Adicionalmente, en el ámbito de la infraestructura, la idea no es de seguir el camino que se siguió en la justicia penal, de crear nuevos tribunales a través de edificios que son muy costosos. La idea es ir tomando los actuales tribunales civiles o juzgados de letras que tengan competencia civil, fortaleciendo estos con el apoyo del Poder Judicial, agregando nuevos espacios, refaccionando, ampliando las estructuras o con arriendos transitorios, sobre todo para la puesta en marcha de este procedimiento mientras se avanza en la implementación de la infraestructura adecuada para hacerse cargo de los tribunales reformados. Hay un sistema nuevo que se va a establecer a través de plataformas electrónicas que van a permitir la tramitación de causas civiles, herramientas de registro y subastas electrónicas, y todo esto tiene finalmente un costo estimado en los cambios al Código Orgánico de Tribunales de una cifra cercana a los 74.000 millones de pesos como gasto permanente de esta reforma, la que se hará en forma gradual, como se han hecho estas reformas procesales de mayor magnitud. En resumen, presidente, senadoras, senadores, el proyecto que estamos presentando presenta beneficios muy significativos en distintos ámbitos. Tenemos una mayor cobertura, ya que vamos a cubrir 27 comunas del país, en donde va a haber un acceso a la justicia civil en ella, a través de la creación de 27 sedes que va a permitir a 68.000 habitantes de esas localidades sumarse a esta, y también se aumenta la competencia civil en el tribunal común, que va a permitir acceder a aproximadamente a 108.000 habitantes a estos procesos. Enseguida, lo que es más significativo es la disminución de los tiempos de tramitación. Se estiman, por los cambios a que nos hemos referido, que el procedimiento ordinario va a reducirse en un 60% en su lapso de duración, y los sumarios en un 87%. Estamos en realidad pasando de una justicia de años a una justicia de meses, por no decir de semanas en algunos casos. Y esto es un cambio muy significativo que creo yo la gente lo va a apreciar. Se abre un camino nuevo, que es la orientación al público a través de esta unidad de atención, que además va acompañada de la mediación, que creemos va a tener un impacto muy significativo. Se estima que van a ingresar alrededor de 200.000 causas al servicio de mediación judicial una vez que este se instale, aliviando entonces el trabajo contencioso y con la unidad administrativa, la unidad de tramitación civil que se crea, dándole mayor expedición a esos procedimientos, dejando entonces a los jueces con una actividad más concentrada en la labor estrictamente jurisdiccional. Pero la mediación es un gran camino que ya se ha abierto en distintos ámbitos de nuestra judicatura, pero que no está instalado de la forma como se va a producir en la justicia civil, la nueva justicia civil. Los costos, esto también ha sido un elemento disuasivo para la gente. No voy a meterme en un juicio que dura años y que además tengo que contratar abogados y además tengo que pagar costos muy significativos. Aquí de lo que se trata es reducir la extensión de los procedimientos, permitir la comparecencia en muchos de ellos sin abogado, facilitando entonces que las personas puedan participar incluso en la resolución de sus conflictos. Y agregamos, como ya lo hemos conversado en este otro proyecto al que me he referido, la existencia de vías remotas para distintas actuaciones y diligencias, como patrocinio y poder, en su otorgamiento, en las notificaciones, remates electrónicos y algunas audiencias que van a permitir una simplificación de los procesos y, de nuevo, disminuir costos para usuarios y usuarios. Creemos, finalmente, que a través de la introducción de distintas herramientas, lo que vamos a lograr es una mayor efectividad en el cumplimiento de los fallos.
aumentando por esa vía el recupero, que normalmente no es muy significativo, porque la incorporación de la tecnología, como por ejemplo la subasta electrónica, que va a evitar el abuso de muchos remates judiciales que sabemos están muchas veces en manos de mafias y en manos de grupos cerrados que se reparten estos del modo que más les convenga a través de subastas electrónicas, remates online. Vamos a permitir un cumplimiento no solamente oportuno, sino que procesos más transparentes. Esto es fundamentalmente lo que significa esta nueva reforma procesal civil, una nueva forma de ver en forma bastante más global y completa. Es la reforma que falta, la reforma que está pendiente y que, repito, esta no es producto del talento de un grupo de iluminados, sino que es el trabajo de décadas de reflexión en distintos ámbitos, desde luego parlamentario, legislativo, en el ámbito académico, en el ámbito de los litigantes, en fin, y se ha ido decantando en esta propuesta que recogemos, que esperamos cristalice en estos tres pilares: nuevo Código Procesal Civil, nueva ley de mediación y modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, un sistema de justicia civil que realmente dé cuenta del compromiso de acceso a la justicia que tenemos con la gente, con procedimientos más efectivos, más cercanos, de menos duración, de menos costo, y que permitan hacer realidad que la justicia es parte de lo que la ciudadanía espera de nosotros, garantizándole de esa forma un acceso verdadero a un valor, a un bien que lamentablemente ha estado postergado por muchos años. Gracias, presidente, gracias, senadoras y senadores. Gracias, ministro, por la exposición. Ofrezco la palabra si alguna señora senadora, algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Si no hay palabras pedidas, me gustaría hacerle una consulta, ministro. Sí. No olvidé dar cuenta de la preocupación del senador Durresti de las sedes. Se las puedo leer de una carrera, si le interesa. ¿Ya? Juan Fernández, Huaytecas, O'Higgins, Lago Verde, General Lago, Futaleufú, Tortel, Palena, Ollagüe, Colchane, Timauquel, Camiña, San Gregorio, Primavera, Cochamó, Putre, Río Verde, Camarones, Río Bañez, Corral, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Melipeuco, Laguna Blanca, Alhué, Puqueldón y Cunco. Para su mejor información. Gracias, ministro. Senador Durresti, ¿quedaron comprendidas las zonas que le preocupaban? Bien por Corral. Parcialmente, bien por Corral. Solo parcialmente, pero estando en la comuna Puerto de Corral, cuna de muchas iniciativas populares en esta zona, uno se queda un poco más contento. Bueno, con Lupus quedamos tranquilos porque quedó en Ollagüe y Colchane, que son pasos fronterizos. Presidente, perdón. Senador Huanchumilla. No, un pequeño detalle, me imagino que esto lo vamos a ver en su oportunidad. Un pequeño detalle. Melipeuco está al lado de Cunco, ¿eh? Están juntos prácticamente las dos comunas. Tal vez habría que pensar en algo distante en Malleco, ¿no? Tal vez Lonquimay. No necesariamente tienen que ser más cercanos, sino que tienen que ver con conectividad. Y con sí, la definición no tiene que ver con cercanía, sino que probablemente con conectividad. Pero efectivamente es una propuesta que, como bien dice el senador Huanchumilla, la vamos a ver con mayor detalle y la explicación y justificación de por qué esta, y eso es una materia, por cierto, que podemos revisar. Uno quisiera agregar más, pero de nuevo, eso tiene que ver con los costos de implementar. Pero se está haciendo un esfuerzo por una mayor cobertura territorial con las características que de los lugares que incorporamos. Vale. Rodrigo.
Una pregunta al ministro. Es bien impresionante la estimación que se hace de la reducción de los tiempos en cada uno de los procedimientos. Creí entender de que en los juicios de carácter ordinario se espera una reducción de un 60% en los tiempos de tramitación, y más increíble aún en los juicios sumarios, dentro del cual el Ejecutivo me parece que es el primordial, un 87%. Me imagino que eso, y esa es mi pregunta, ministro, es porque se estima de que toda esa, entre comillas, productividad viene dado inmediatamente por el solo hecho de sacar todo lo que es administrativo y no estrictamente jurisdiccional de la resolución de los jueces y llevarlo a esta unidad técnica administrativa o algo así que se llamaba, o también lo perciben que hay otro tipo de mejoras que hacen eficientar de esta manera tan notable los tiempos de una tramitación judicial. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Francisco. Sí, presidente, mire, antes que nada yo quiero señalarle al ministro que me parece que esto es una presentación muy importante y lo quiero felicitar por esta presentación, ministro, porque creo que la encuentro muy sistémica, una mirada muy integral sobre la necesaria reforma a la justicia civil. Entonces, creo que estamos partiendo muy bien y sería muy importante que pudiéramos concretarlo esto en los próximos meses o años, esta reforma profunda que usted plantea. Yo quisiera decir 2 o 3 comentarios solamente. Uno, yo no sé si detrás de esta proposición hay un diagnóstico de qué es hoy día en Chile la justicia civil, a quién atiende la justicia civil en las controversias temporales en el territorio de la República, como decían nuestros maestros de derecho procesal. Porque la justicia civil de hoy día, ¿a quién atiende? Atiende fundamentalmente a los litigantes institucionales, llámese bancos, financieras, AFP, otro tipo de instituciones que pueden tener, digamos, conflictos de orden civil. O atiende más bien a lo que pudiéramos llamar el sistema social, a la gente común y corriente, que serían los arrendamientos, los precarios, los cobros de peso, herencias, digamos. Si existe ese estudio, diría yo, de cuál es la atención preferente que hoy día el Estado da por intermedio de la justicia a los distintos sectores sociales o económicos del país. Esa es mi pregunta, sería bueno saber, porque hay grandes juicios y pequeños juicios, digamos, que inciden en la calidad de vida de la gente, en definitiva, no en pasar meses ahí nerviosos, en controversias que no le hacen bien al espíritu humano, ¿no? De estar en conflicto con sus semejantes por cuestiones pequeñas, pero que para la gente son muy importantes, cuando están, por ejemplo, litigando sobre un juicio de arriendo, un cobro de pesos, cosas de ese tipo. Entonces, esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es que, más que pregunta, es una opinión que tengo yo, que a mí me parece pero muy importante el establecimiento de la mediación. Yo creo que eso es una posibilidad que yo lo he visto en la práctica, en mis largos años de abogado, cuando yo trabajé muchos años antes, ejecutaba unos 20 años antes, y donde habían jueces que llamaban a conciliación a las partes y producían justicia, evitando que se estuvieran largos meses. Yo me acuerdo en juicios civiles, en juicios del trabajo, donde no tenía muchas facultades, pero solamente la facultad de llamar a conciliación generaba, digamos, muchos acuerdos y evitaba largos procesos. Creo que eso está muy metido en la cultura de la gente, de que puedan apurarse mediante la mediación. Y si seguimos avanzando, eso yo creo que puede contribuir notablemente a tener una agilidad y una modernización de una justicia mucho más humana. Ahora, yo entiendo que también esto va a significar, digamos, la posibilidad, como dice el proyecto, de tener mediaciones particulares. Yo creo que ahí yo tengo un interrogante, creo que hay que trabajar bien eso,
de qué manera no distorsiona el sentido. Sobre todo estoy pensando en los sectores más modestos, ¿no? de acudir a mediadores particulares. Pero esta es una primera pincelada, esto va a tener que ser trabajado y conversado entre nosotros. No estoy adelantando juicios, sino que estoy diciendo algunos temas que me parecen a mí muy centrales. Me imagino también que el tema del procedimiento también va a estar acorde, ¿no es cierto?, con estar al día en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, y eso es inevitable, eso es una cuestión que tenemos que aceptar y asumir, y creo que eso va a posibilitar también, digamos, mucha mayor agilidad y transparencia a todos los procesos. Finalmente termino, presidente y señor ministro, con un tema político que yo sé que para muchos, digamos, puede ser una cosa, digamos, que no está exactamente vinculado con esto, pero lo planteo como una perspectiva para el futuro inmediato, con una visión del país. Me refiero al proceso constituyente, donde probablemente vamos a tener por primera vez en la historia de Chile constituyentes del mundo de los pueblos indígenas. Eso es una cosa histórica, porque nunca antes en la historia participaron exactamente. Esta comisión trabajó muy notablemente en esa posibilidad y va a haber. Entonces, en ese proceso se van a plantear probablemente algunos temas que van a incidir políticamente en ese sector que hoy día tenemos tanto conflicto. Todos sabemos lo que existe en el sur de Chile. Es una cuestión importante para la tranquilidad del país, la estabilidad y la paz social de todo el mundo. Tenemos ahí un cuento, tenemos un problema, y como Estado tenemos que absolverlo. Entonces, ministro, probablemente el mundo de los pueblos indígenas no va a plantear el tema de la plurinacionalidad y del reconocimiento constitucional. Ese va a ser un tema del Estado chileno, más que de los pueblos indígenas. La temática moderna hoy día de los pueblos indígenas es la autonomía. Un concepto que no es muy conocido en Chile, pero que está en los instrumentos de las Naciones Unidas y que está en la experiencia de otros pueblos desarrollados también. Entonces, ahí hay un tema con la justicia dentro del concepto de autonomía, que está como digo, en varios países desarrollados, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, y aquí en la región en Colombia, a partir de la Constitución del año 1991, se estableció la autonomía de los más de 100 pueblos originarios con justicia civil propia, incluso con justicia de conflictos menores propia también. Entonces, a lo mejor digo yo que el ministerio podría tener una mirada estratégica del futuro inmediato, que ese es un tema que va a tocar en los próximos años, y no digo que lo tenga en este proyecto, pero a lo mejor pudieran hacerse algún estudio que visualizara cómo va a estar esa discusión pública que a mi juicio va a venir, si es que la Constitución, digamos, empieza a debatir este nuevo concepto del derecho internacional de los pueblos indígenas. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Francisco. Luz. Gracias, presidente. Muy breve, agradecer al ministro la exposición, muy clara. Yo creo que acá no hay dos miradas respecto a la necesidad de avanzar en esta reforma. Por lo tanto, yo de alguna manera coincido en lo que usted, presidente, señaló al inicio, de a lo mejor aprobar prontitud en general este proyecto para entrar lo antes que se pueda en un análisis en particular, donde vamos a demorar mucho más, porque es un estudio importante lo que esta reforma significa, ¿no es cierto? Es muy relevante también lo que señalaba el ministro y lo que algo decía Rodrigo Galilea, pasar a cortar en forma dramática, diría yo, los tiempos decía el ministro, de años a meses y en algunos casos a semanas, los tiempos que vemos, procedimientos que se demoran años, lo que desincentiva muchas veces a las personas a llevar o a buscar la solución de sus conflictos
en los tribunales, que son los entes llamados a ello, ¿no es cierto? Y a los que lo intentan, a estar años de años esperando eso con los costos que muchas veces también involucran. Agradecer también incluir a la región de Tarapacá con las dos comunas más alejadas de lo que es la capital provincial, como es Pozo Almonte, y incluir, ¿no es cierto?, Camiña y Colchane, como bien decía usted, presidente, Colchane, que es nuestra principal localidad fronteriza, y Camiña, que es la comuna más alejada, decía yo, de la capital provincial, Pozo Almonte, que es donde también tenemos tribunales. Así que yo disponible para cuando usted lo estime, presidente, a votar en general este proyecto para prontamente comenzar su análisis en particular. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Alfonso. Presidente, yo creo que ha sido bien clara la exposición del ministro, extensa. Es importante fijar un procedimiento que sea más acotado, de poder reforzar esta discusión. Valoro enormemente la opinión de Pancho Huenchumilla, quien anticipa un debate, y yo creo que el ministro también, en una mirada de futuro, de lo que va a ser la Asamblea Constituyente, debiéramos tener también esa mirada en una reforma tan importante como la justicia civil que usted bien ha expuesto. Si bien no nos corresponde el detalle, porque eso va a ser materia de los constituyentes, creo que la exposición que usted realiza es amplia, profunda, y nos permite nos permite concentrarnos en la discusión. Yo propondría también, presidente, que votáramos en general, estableciéramos una fórmula de indicaciones, o ir trabajándolas como hemos llevado otros proyectos complejos que esta propia comisión ha podido despachar. Disponible para eso, y felicitar la presentación. Solo un tema, ministro, que se me queda en el tintero, o si no lo advertí. En esto, más allá de los profesores, procesalistas, civilistas que nos han acompañado y seguirán acompañando, sería importante tener tal vez también un seguimiento, no sé si es del Colegio de Abogados propiamente tal, o de algunos capítulos, colegios regionales, porque es el día a día, es la tramitación, es como el mundo, los usuarios de tribunales hoy día están viéndolo. Al menos creo que todos los colegas que integramos esta comisión estamos muy alejados hace largo tiempo de la tramitación, obviamente, por una provisión legal y también por la distancia que uno tiene del ejercicio propio. Pero lo que uno escucha, lo que comentan muchas veces usuarios, es que la justicia civil tiene una gran recarga en procedimientos de cobranza, de ejecución más bien, y los juicios declarativos o juicios que son importantes para la comunidad, muchas veces para resolver problemas de deslindes, para establecer, no sé, reivindicatorias, establecer cobros de pesos, establecer algunas, digamos, en juicios ordinarios, son tremendamente extensos. Me gustaría, tal vez, ministro, en eso mismo, proponer que nos acompañe o colegios profesionales, o abogados que estén en el ejercicio, o tal vez algún juez de algún tribunal que usted determine, que más que el tema gremial nos puedan contar cuál es la recarga diaria, las estadísticas, para no equivocar tampoco el foco. Me permito sugerir eso, pero estoy de acuerdo en poder votar hoy día y abrir un plazo de las indicaciones y comenzar a votar en particular posteriormente. Gracias, Alfonso. Bueno, ministro, yo creo que mis colegas representan buena parte de lo que yo pienso sobre este tema. Primero, agradecer que la región de Antofagasta va a quedar con sus 9 comunas conjugadas, porque se incluyeron las únicas 3 comunas que no tenían tribunal civil. Ollagüe, que lo veníamos pidiendo hace tiempo por una razón geopolítica. Ollagüe es una comuna fronteriza con Bolivia que no tenía juzgado. Y el segundo importante, el de San Pedro de Atacama, que muy en la línea de lo que dice Francisco Huenchumilla, es para atender las necesidades principalmente de los pueblos originarios, de la gente que vive en San Pedro de Atacama. Y claro, y Baqueano y Sierra Gorda, que era una comuna que ha tenido un crecimiento bastante explosivo por el tema minero, ha crecido bastante y para sus causas, o tenían que recurrir paradojalmente a Calama o a Antofagasta. Entonces, en eso, un agradecimiento de la segunda región de que se cubren unas necesidades judiciales que se venían pidiendo hace tiempo, tanto por los alcaldes de las distintas comunas, los parlamentarios y la sociedad civil. Y entrando de lleno al proyecto, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado, que lo podemos votar en general, generar un mecanismo de trabajo para poder avanzar en este año y ojalá poder despachar el código en particular en la Cámara de Diputados.
Lo que sí, yo tengo algunas consultas que me gustaría si me puede contestar, porque este proyecto no avanzó en el año 2014 porque hubieron tres fuentes de problemas que las autoridades de la época pidieron tiempo para despejar, y eso al final del día terminó en que el proyecto quedara en una zona gris esperando estudio. Entonces me gustaría saber si ustedes como ministerio actualizaron lo que se pidió en esa época, que eran las cargas de trabajo de los tribunales y quiénes accedían a la justicia, porque el gran problema que tenía la justicia civil o el diagnóstico estaba dado porque el grueso de las causas, si la memoria no me falla, creo que era cerca del 85%, eran causas de cobranza judicial. Y dentro de eso, buena parte se lo llevaba el retail y la banca. Y unido un problema que tenía que ver con lo que planteaba el código original, que eran las famosas unidades de cobranza judicial, que era supuestamente el mecanismo, o los oficiales de ejecución, no recuerdo bien cuál era el nombre, que eran los que iban a llevar adelante todo lo que era juicio ejecutivo. Y eso por lo menos, a mí me tocó tramitar este proyecto, igual que Alfonso en la Cámara y posteriormente parte en el Senado, generaba mucho ruido respecto de la naturaleza de estos funcionarios. Entonces, no sé si nos puede explicar muy a grandes rasgos qué es lo que están pensando en el tema de ejecución. Y la tercera piedra de tope que tuvo este proyecto tenía que ver con el régimen recursivo, y especialmente con el recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. Y eso yo tengo recuerdo que fue materia de mucha discusión, que no hubo consenso respecto de quienes en ese minuto participamos en la discusión y terminamos votando el proyecto. Incluso a nivel de lo académico hubieron varias diferencias respecto de cómo abordar en el fondo la casación o la unificación de jurisprudencia. Y esto de la mano, que tiene que ver con si se sigue manteniendo los recursos de apelación. Entonces me gustaría si nos puede explicar a grandes rasgos, porque obviamente esto va a ser motivo de la discusión particular, cuál es el régimen recursivo que están pensando. Y el último tema, que yo también tengo recuerdo que se planteó en esa época, era qué es lo que iba a pasar con la justicia de policía local. Porque la justicia de policía local dejó de ser una justicia meramente infraccional por temas de tránsito, de ordenanzas municipales, y con el paso del tiempo se le han ido agregando nuevas atribuciones. Entonces, buena parte de esas atribuciones son más bien, o debieran ser, de carácter de los jueces civiles. Y en esto pensando principalmente en las causas de vecindad o en las pequeñas causas que necesitan resolución. Entonces, esta reforma procesal civil independiente que está modificando el código lleva de la mano también una modificación a la justicia de policía local, porque en lo personal yo creo que hoy día buena parte de los conflictos que hay a nivel de comunidad no se resuelven también por la sobrecarga que tienen los jueces de policía local. Además tenemos presente que en muchas comunas del país los jueces de policía, no hay juzgado de policía local, o hay juzgado de policía local que funcionan 2 o 3 veces al día. Entonces en eso también me gustaría ver si es que nos pueden contar si es que están pensando en alguna reforma a una suerte de justicia vecinal también. Esas consultas, ministro, por ahora. Bueno, gracias, presidente, gracias, senadores y senadores, por sus comentarios, sobre todo porque advierto en la opinión que todos y todas han dado una mirada muy compartida respecto de la relevancia de esta reforma y de la necesidad de hacer un trabajo bien hecho. Yo la verdad que creo que este es un desafío realmente extraordinaria, una oportunidad que tenemos para, en una parte muy significativa de nuestra justicia, de nuestra administración de justicia, podamos hacer una diferencia, un cambio realmente que se note para la gente. Este valor de acceso a la justicia, creo yo, pasa por terminar el proceso de reforma en la parte que es más significativa. Más de la mitad de las causas que entran a los tribunales anualmente son de naturaleza civil, y esas siguen con los procedimientos que hemos descrito, engorrosos, largos, imposibles. Así que yo creo que podemos hacer una gran contribución a través de estas iniciativas, con los cambios que surgirán necesariamente. Ese es el sentido del Congreso, de poder reflexionar, revisar y oír también a otros, que a lo mejor uno hace siempre un esfuerzo por oír a mucha gente, pero no los oye siempre a todos, y pueden surgir nuevas ideas y estamos abiertos a trabajarlas porque queremos que este proceso sea muy participativo y de mucha calidad, que no se nos quede nada afuera. Respecto de algunas consultas específicas, efectivamente este proyecto trae cambios muy significativos en plazos y trámites. En las estimaciones, en los estudios que se han hecho, el tiempo de duración actual de un proceso ordinario se estima en 417 días. Y estoy hablando de antes de la pandemia, porque la pandemia produce una alteración
en el funcionamiento de los tribunales. Esos procedimientos ordinarios pasan a 170 días, de 417 a 170. Y en el caso de los sumarios, donde hay una modificación más importante, el promedio de duración sin reforma es de 258 días. Y se estima que estos pueden bajar a 35 días. Por eso es tan significativo el cambio que aquí se produce. Y esto se hace por múltiples caminos, por múltiples fórmulas, ¿no? Las audiencias van a ser clave. Vamos a tener muchos procesos que se van a resolver en una sola audiencia. La mediación es una mediación que dura meses. En 3 meses eso debería estar resuelto. El trabajo de las unidades de cobranza va a ser mucho más efectivo. Estamos efectivamente cambiando los oficiales de ejecución que se propusieron en el primer proyecto y que fueron rechazados por la Cámara por unidades de tramitación civil, que siguen un procedimiento bastante rápido, salvo que haya una objeción del deudor, en cuyo caso deja de participar en esa unidad de tramitación civil y se traspasa al proceso contencioso que establece ante el juez el código. Pero si no hay esa objeción, el proceso es muy rápido. Y luego, en el proceso contencioso habitual, yo ya decía, hay demanda y contestación a la demanda, no hay réplica ni dúplica, y luego hay una gran audiencia oral de formalizada en donde el juez va resolviendo los aspectos en cuestión, los términos probatorios y todo lo demás, y eso también acorta los plazos. El uso de la tecnología también está incorporado, lo ha subrayado varias veces el senador Buenchumilla. Efectivamente no podemos dejar de usar la tecnología para muchos procedimientos que se hacen más eficaces. Las audiencias remotas y los procesos remotos o semipresenciales que se puedan establecer y que los hay, también van en esa dirección. El uso de los recursos también se limita, recursos más limitados en apelación para solo ir avanzando en lo central y sin que suspendan la ejecución de los procesos. Es decir, aquí hay una construcción por muchos lados que va a significar en la práctica esta reducción en el tiempo y esta reducción en los costos. Respecto de las observaciones del senador Buenchumilla, yo le voy a pedir a continuación, presidente, que le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo respecto del diagnóstico. Ella ha trabajado muy derechamente este tema y de otras materias a las cuales ella se va a referir. Yo quiero hacerme cargo del tema de la mediación, porque creo que aquí estamos entrando en una modificación cualitativa y muy profunda de nuestra administración de justicia. Yo lo simbolizo en esta imagen que uno tiene de la justicia, de la diosa de la justicia, que opera, ¿no?, con una venda en los ojos, en una mano tiene una balanza para asegurar la igualdad y en la otra tiene una espada para imponer por la fuerza el resultado de la justicia. Queremos que esta señora diosa de la justicia se saque la venda, se siente, deje a un lado los otros instrumentos y converse con las partes y que las ayude a resolver en forma colaborativa sus controversias. Creemos que esa forma de hacer justicia es horizontal, es democrática, es colaborativa, contribuye a la paz social y si la logramos instalar, esto realmente va a tener una significación muy profunda en las relaciones humanas entre nosotros. Y anticipo, esto es sin lugar a duda el camino que debería seguir la justicia de policía local, principalmente, porque esto se da con mayor fuerza en el ámbito vecinal, la justicia comunitaria. Respecto al tema de la autonomía, solo quiero anticipar, Mónica Naranjo se va a referir a esto porque estudiaron el tema que plantea el senador Buenchumilla de cómo se hacen estos procesos en aquellos países que han instalado el concepto de autonomía en el ámbito de los pueblos originarios y les han hecho un espacio. Nosotros no incorporamos esto dentro de este proyecto. Hay que instalarlo a nivel constitucional, ciertamente, para abrir esos espacios. Pero es algo que es perfectamente compatible con lo que aquí estamos haciendo, porque normalmente eso se traducen en ámbitos
más circunscritos de las controversias y se pueden hacer complementarios a esto, quizás dentro del ámbito o de la justicia comunitaria o de la justicia de mediación, en donde tengan participación especial a modo de comillas mediadores las personas, los loncos, las autoridades que corresponda del pueblo originario de que se trata. Eso es posible. Nosotros estamos incorporando cambios normativos en el reglamento penitenciario, en las normas que regulan la actividad penitenciaria, a través de un proceso de diálogo que hemos abierto y que va a significar el reconocimiento de la realidad de los pueblos originarios cuando alguno de sus integrantes está privado de libertad, para que el recinto carcelario y los procedimientos sean compatibles con su cultura, con sus características, con sus costumbres, con su sistema de salud, educacional, etc. ¿Es posible? Sí, lo vamos a hacer, espero muy pronto. Agradezco también las palabras de la senadora Bensperger y efectivamente el ánimo de modificar los procedimientos que han señalado los senadores que han intervenido y en particular a propósito de la reflexión del senador Durresti, yo creo que nosotros debemos tener un sistema de trabajo con equipos que nos acompañen. Yo recuerdo cuando se tramitó la reforma procesal penal, me tocaba en ese entonces presidir esta comisión y incorporamos incluso al presidente de la Corte Suprema, que finalmente delegó en el ministro Mario Garrido Montt, entonces, que nos acompañó durante toda la discusión en la propia comisión. La comisión tuvo un profesor que acompañó permanentemente el debate, Jorge Bofill, que hizo de asesor de la comisión, por así decirlo, más los abogados que tenía entonces el Ministerio de Justicia, recuerdo a Rafael Blanco, más un equipo de la Universidad Diego Portales, en que estaba Cristian Riego, entre otros. En fin, yo creo que podemos hacer un equipo que ayude a la comisión en el avance y que nos vaya permitiendo, incluso en forma paralela, ir resolviendo algunos temas y llevarle las soluciones a la comisión de manera de poder avanzar y resolver de manera expedita. Abierto, nosotros estamos a cualquiera de estas fórmulas que se puede hacer. Respecto de los temas que planteaba el senador Araya, el presidente de la comisión, respecto a las cargas de trabajo, la transformación de la unidad de cobranza en la oficina de ejecución, algo ya señalé, también algo señalé los recursos, pero quisiera, presidente, que le permitiera a Mónica Naranjo, que ha sido, la verdad, el alma permanente que ha estado detrás de esta iniciativa, que pudiera explicar los aspectos a los que no me he referido o para complementarlo de una manera más completa para la mejor decisión de esta comisión, si le parece. Mónica. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, más aprovecho de saludar también a los restantes miembros de la comisión y a los invitados. Efectivamente, voy a tratar un poco de ir respondiendo parte de las preguntas que usted planteó relativas a cargas de trabajo y a temas de diagnóstico, junto con las que planteó el senador Huanchumilla, porque va muy de la mano precisamente el tema de las cargas de trabajo, parte del diagnóstico que tuvimos a la vista. Lo primero es decir que efectivamente desde la tramitación del año que tuvimos entre el año 2012 y 2014 respecto al Código Procesal, la verdad es que, y luego en el fondo de haberse suspendido su tramitación, uno de los grandes temas en el fondo que de alguna forma se le recriminaba, si se quiere decir, a este código, era que de alguna forma se hacían grandes modificaciones procesales, pero que no se estaba teniendo a la vista en el fondo de forma contundente un cambio en materia de acceso a la justicia. ¿Y por qué hago en el fondo presente eso? Porque yo diría que desde el año 2014 hasta la fecha, nuestros estudios, en el fondo estudios licitados, estudios internos, el trabajo que hemos realizado con el Poder Judicial, estuvo precisamente en el fondo abocado a poder mirar la realidad de lo que ocurría en la justicia civil. Es decir, en el fondo, precisamente lo que preguntaba en el fondo el senador Huanchumilla, ¿a qué apuntaba? ¿Qué causas llegaban en el fondo a la justicia civil? ¿Cuántos eran los tiempos de tramitación? ¿Quién eran en el fondo estos litigantes? ¿Si eran litigantes institucionales? ¿Si eran personas naturales? ¿Cuáles eran los tipos de materia? Pero más allá en el fondo de mirar solamente lo que estaba llegando a la justicia civil, porque finalmente eso es lo que es visible, nos concentramos en mirar aquello que no estaba llegando, precisamente en el fondo esa nube, digamos, esta masa de fondo oscura y gris, digamos, que
eran las causas que precisamente no estaban llegando al sistema de justicia, y tratamos de dar precisamente también con cuáles eran las causas por las cuales estas causas no estaban ingresando al sistema de justicia. Hechos en el fondo ese análisis, por supuesto, tuvimos a la vista, como les digo, estudios licitados, un estudio en el fondo de acceso a la justicia que realizamos como Ministerio el año 2015, que evidenció en el fondo una serie de necesidades jurídicas en diferentes ámbitos, entre ellos precisamente en materia civil, y entre las numerosas, en el fondo, situaciones que se abordaron, no solamente a través de este estudio, sino que también a través de un programa que realizamos nosotros entre el año 2011 y el año 2016, que es el programa de unidades de justicia vecinal. Ese programa, en el fondo, que estuvo funcionando en la región metropolitana durante 5 años, nos permitió también evidenciar un montón de materias, propiamente lo que se denomina como justicia vecinal, pero que al final del día son también conflictos civiles de una cuantía más baja, si se quiere, que precisamente por temas de costo no estaban ingresando al sistema de justicia civil, pero que no obstante igualmente formaban parte de las problemáticas de la familia y de los vecinos y de las comunidades, y que, insisto, en el fondo por materias de acceso a abogados, que es lo que requiere la gran mayoría de los juicios civiles, no estaban ingresando al sistema. Por lo tanto, en el fondo lo que nosotros llegamos ahí a descubrir fueron diferentes cosas que voy a poner sobre la mesa y después voy a ir explicando una por una. Lo primero es que la justicia civil efectivamente concentra la mayor cantidad de los ingresos a nivel nacional. En el fondo me refiero, si uno lo compara con materia laboral, familia, penal, los ingresos civiles representan el 57% de los ingresos que se generan en la justicia a nivel nacional. Si después nosotros hacemos un zoom respecto en el fondo de lo que es la justicia civil, efectivamente entre la justicia civil el 70% y un poco más incluso se refiere a las causas que hemos denominado en el fondo como causas de cobranza, gestiones ejecutivas, gestiones preparatorias, y ahí en el fondo también es importante porque hicimos un doble clic, si se quiere, de mirar cuánto de aquello era carga de trabajo real y cuánto era en el fondo una carga de trabajo, por decirlo de alguna forma, que nosotros denominamos como causas masivas, porque efectivamente también hoy día la justicia civil llega a mucha causa cuyo único objeto es precisamente poder ingresar la demanda, que tenga un timbre, y después llevar a cabo una cobranza extrajudicial. Y eso es lo que al final del día lo que estaba haciendo era de alguna forma aumentar los niveles en el fondo de ingresos respecto de las demandas civiles, pero no necesariamente supone una carga de trabajo importante para los tribunales. De hecho, no la supone, tiene básicamente resoluciones que son absolutamente automatizadas. Ahí empezó en el fondo a mezclarlo con el tema de las cargas de trabajo. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacerlo primero, hacer una revisión y un despeje respecto de las causas civiles que ingresaban a los tribunales. Luego, en el fondo, habiendo despejado lo que denominamos ingresos masivos, aquellos no masivos, fuimos mirando qué significaban estas cargas de trabajo en relación con cada uno de los tipos de procedimientos. Porque efectivamente no es lo mismo el tiempo de un juez en relación con un juicio ordinario, por ejemplo, que con un juicio sumario, con un juicio de arrendamiento, etc. Y lo que hicimos también fue rondas de trabajo con jueces civiles actuales, con jueces reformados. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente también es muy distinto la carga de trabajo que significa para hoy día un juez llevar un juicio ordinario a lo que lo va a tener el día de mañana cuando estemos hablando de un sistema reformado que se va a realizar por medio de audiencia. Por lo tanto, para poder hacer una proyección de cargas de trabajo, lo que hicimos fue juntar a jueces reformados con no reformados y llegar a criterios en el fondo comunes respecto a cuánto podría significar estos nuevos procedimientos en el fondo en un sistema reformado. Luego, en el fondo, de poder medir efectivamente cuánto le iba a significar en tiempo juez, por supuesto, pues hacer el barrido después hacia abajo hacia el funcionario, pero principalmente acá estamos hablando que, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que los procedimientos se llevan, todos lo sabemos mucho, por actuarios, digamos, funcionarios del tribunal, en la justicia reformada el juez civil es el que tiene el timón del proceso, por lo tanto la gran mayoría de la carga también se concentra en él. Y por lo tanto entonces fuimos mirando cuánto iba a significar estos nuevos procesos reformados en las cargas de trabajo de los jueces. Pero además a eso hay que sumarle todo aquello que hemos incorporado en el fondo como consecuencia de estas indicaciones, o que incorporaremos como consecuencia de estas indicaciones, y que mira precisamente a la lógica de generar mayor acceso a la justicia. Es decir, estamos en el fondo incorporando servicios de mediación, que eso por supuesto requiere es una proyección de demanda nueva, porque hoy día son causas que no ingresan al sistema, pero no solamente que van a ingresar por vía de mediación, sino que el día de mañana, en el caso que se genere una mediación frustrada, van a pasar posteriormente al fondo a ser conocimiento del juez. Segundo, generamos un procedimiento que hemos denominado sumario simplificado, que la gracia que tiene en fondo es que son procedimientos muy rápidos frente al juez, sin necesidad de comparecencia de abogado, y que precisamente apunta a esas causas que hoy día no están ingresando en razón de costos. En razón de costos y en razón en fondo de tiempos de duración. Por lo tanto, ahí, bajo ese alero de ese tipo de procedimiento, esperamos en el fondo que ingrese
un importante número de aquellas causas que detectamos a raíz de estos programas de justicia vecinal, es decir, causas civiles de pequeña cuantía, pero que efectivamente para los ciudadanos puede significar un gran problema en el fondo a nivel familiar, a nivel en el fondo de sus propios patrimonios. Y por lo tanto, entonces, a toda esta carga de trabajo que veníamos analizando, tenemos que sumar todas aquellas, en el fondo, demandas nuevas que estamos esperando que ingresen como consecuencia de las nuevas herramientas que estamos generando en materia de acceso. Particularmente, como digo, en estos procedimientos para pequeñas causas, para los casos en el fondo de mediación, para casos en el fondo de particiones. Hoy día también lo que estamos haciendo detrás de las indicaciones es generar un nuevo juicio de partición para que sea llevado por los tribunales con competencia civil. Eso significa, en el fondo, eliminar en gran medida lo que es denominado el arbitraje forzoso, que hoy día impide, en el fondo, que sociedades conyugales, herencias, comunidades hereditarias puedan dividirse precisamente porque las partes no tienen dinero para pagar un árbitro. Entonces, lo que estamos haciendo es generar este proceso de partición en los juzgados de letras, en el fondo, hasta una cierta cuantía, y también es parte de las herramientas de acceso y que va a suponer un aumento de demanda que se esperará en los tribunales. Estoy contando a gran medida, en el fondo, muchas de las herramientas que se están considerando, pero en el fondo para que vean cómo se tomó en consideración la carga de trabajo y la proyección en demanda, que finalmente se traduce en una proyección de dotación. Respecto de lo que preguntaba el senador Araya en tema oficial de ejecución, efectivamente uno de los temas debatidos durante la tramitación en la Cámara de Diputados fue cuál era la naturaleza jurídica de este oficial de tramitación, o sea, oficial, perdón, de ejecución. La verdad es que nunca quedó muy claro, y siempre se entendió que era más bien una figura que era desjudicializada, es decir, fuera de los tribunales de justicia, y eso era el principal, en el fondo, argumento que generaba mucho ruido en el sentido de cuál iba a ser el control respecto a esta figura del oficial de ejecución, cómo iba a ser su vinculación con los jueces, y particularmente el mayor temor que existía respecto de él es que se constituyera una especie, en fondo, de agente de cobranza 2.0, por decirlo de alguna forma, y que eso terminara, en fondo, vulnerando derechos respecto de los deudores. Bueno, lo que tomamos al final del día respecto a este oficial de ejecución era lo que consideramos que era lo más positivo de esa figura. Lo positivo, y que era lo que había tenido a la vista en el fondo esa creación, que básicamente venía desde la doctrina francesa, era la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Y es así, en el fondo, que teniendo a la base esta separación de funciones, que efectivamente la consideramos como positiva, porque como ya conté, los tribunales civiles tienen una carga importante en el fondo de juicios de cobranza, respecto a los cuales no queremos distraer al juez, porque entendemos que mucho de ellos no tiene en el fondo realmente un conflicto jurisdiccional detrás. Lo que hicimos fue generar unidades de tramitación civil, que son aquellas que van a ver toda la parte administrativa de estos juicios de cobranza, pero siempre al alero, y estas unidades van a estar dentro del Tribunal de Justicia, por lo tanto van a tener un control permanente del juez. Todo aquello, en el fondo, que requiera una resolución judicial va a subir precisamente para que sea conocido por el juez, y por lo tanto, en el fondo, se va a generar una sincronía, en el fondo, un correcto funcionamiento entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional, pero siempre dentro del Poder Judicial y dentro y al alero, obviamente, de lo que va a hacer el juez, que va a estar siempre, en el fondo, al tanto de los temas jurisdiccionales. Por lo tanto, en el fondo, se dejó de lado toda la discusión de la naturaleza jurídica, que queda clarísimo que es un funcionario dentro del tribunal, va a ser dependiente, en el fondo, por lo tanto, dentro de la estructura jerárquica del tribunal, pero destacándose esta separación de labores administrativas de las jurisdiccionales, precisamente para no distraer al juez en aquellas materias que no son propiamente funciones jurisdiccionales, y por lo tanto para poder concentrarnos en ese juez a lo que realmente queremos, que es que resuelva conflictos civiles en este caso. Y finalmente, en el tema recursivo, claro, lo que existía con anterioridad era el famoso recurso extraordinario, el recurso extraordinario que también suscitó muchas dudas, porque básicamente la principal causal que tenía ese recurso apuntaba a que la Corte Suprema podía conocer de ciertas causas a la medida que existiera un interés general detrás de ello. Y se entendía por interés general cuando efectivamente se afectara la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, es decir, fuese necesario unificar, modificar, mantener una doctrina jurisprudencial, o se vulneraran garantías constitucionales, consagradas por la Constitución y por los tratados ratificados por Chile. Pero lo que se dejaba precisamente fuera en ese recurso extraordinario era la protección que le corresponde en el fondo a la Corte Suprema respecto de la mantención del derecho, y por lo tanto en el fondo el resguardarse frente a los errores de derecho que podían ser alegados por las partes.
Pues bien, con este nuevo recurso lo que estamos haciendo es precisamente tratando de unificar estas dos almas, por decirlo de alguna forma. Así que se mantiene la posibilidad en el fondo de recurrir ante la Corte Suprema por errores de derecho, pero también en el fondo se mantiene esta posibilidad de que la Corte Suprema inste en el fondo por la unificación de la doctrina jurisprudencial a través de una serie de contrapesos y a través en el fondo de exámenes de admisibilidad que realizará la propia Corte Suprema, refrendado también con quórums para su conocimiento y frente a distintas opiniones que puedan generarse, por ejemplo, entre las salas de la Corte Suprema frente a un mismo hecho. Finalmente quien tendrá que resolver va a ser el Pleno. O sea, estamos instando precisamente a la unificación de jurisprudencia, pero manteniendo en el fondo el derecho que le asista a la parte de poder solicitarle al Tribunal Máximo la posibilidad que se revise en una sentencia por estimar que hay un error de derecho contenido en él. Por supuesto, cada uno de estos temas es para un análisis y una profundidad mucho mayor de la que yo estoy exponiendo, pero creo que con eso más o menos puedo haberme hecho cargo de los puntos que expusieron los senadores. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Gracias, ministro. Lo que yo le pediría, por favor, es si después nos pueden remitir a la comisión los estudios de carga de trabajo para poder mirarlos, ver los informes en los que se basaron para tenerlo a la vista. Entonces, me gustaría proponerle a la comisión que pudiéramos votar esto en general el día de hoy, pedirle al Ministerio de Justicia, porque entiendo que ustedes tienen ya listas las indicaciones al proyecto, que puedan remitir a la Secretaría la copia de estas indicaciones para que la distribuyan a los senadores, poder enviarlas también a las distintas facultades de derecho del país que puedan formular observaciones y que pudiéramos armar un equipo de trabajo con el Ministerio para ir abordando la discusión del proyecto y tratar de ir agrupándolo por los temas. Seguramente esto como viene por libro, por párrafo, de forma tal de poder avanzar. Y en esto pedirle a nuestro asesor, nos acompaña en la sesión de hoy el profesor Hugo Boto, que es del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que acompañó la tramitación desde la Cámara de Diputados. Entonces, pedirle también al profesor Boto, y no sé, por parte del Ministerio, quién va a estar en esta comisión, a la vez también oficiar a la Corte Suprema, solicitando que vamos a retomar la discusión y, como lo sugería el ministro, plantearle que algún ministro de la Corte Suprema o algún juez que ellos deciden puedan acompañar el grupo de trabajo y la discusión que va a tener la comisión propiamente tal, a fin de poder avanzar. ¿Les parece esa fórmula? ¿Alguna sugerencia adicional? ¿Alfonso? Sí. Entonces, secretarios, tomemos la votación en general, por favor. Muy bien, presidente. El señor presidente somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora señora Ensperger. A favor. Senador señor Durresti. A favor del proyecto. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Buenchumilla. Presidente, permítame usted, no me resisto a decir una cosa. Adelante, por favor. Creo que ha sido una muy buena mañana. A este país le hace falta salir de la coyuntura que tanto nos complica. Entonces, cuando vienen proyectos estratégicos como estos, no me queda sino felicitar al ministro de Justicia por esta presentación. Así que en esa circunstancia voto a favor, presidente. Presidente. A favor, secretario. Presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado en general el proyecto. Y ministro, el otro tema que se me quedó en el tintero es pedirle que si también nos pueden enviar una primera radiografía de qué es lo que están pensando en la parte orgánica, porque mucho del proceso civil va a descansar en el tipo de tribunal que estén pensando. Entonces, poder tener a la vista, yo sé que nosotros no vamos a discutir por ahora en la parte orgánica, pero poder tener un anticipo de cuál va a ser el diseño de los tribunales civiles. Ministro. Presidente, lo primero es agradecer la votación unánime y las palabras de algunos de los senadores, subrayo la del senador Buenchumilla. A mí también me produce mucha emoción. Esta reunión hemos estado mucho tiempo trabajando para avanzar en esto y nos ha costado. Entre la pandemia, el estallido social y la falta de recursos, se ha demorado el inicio de este trabajo, pero es un trabajo realmente muy importante. Y estamos muy entusiasmados de poder avanzar. Yo entiendo que con esta aprobación
irá a la sala para lograr la aprobación en general de la sala y abrir un plazo de indicaciones, a donde haremos llegar nosotros las indicaciones formalmente. Sin perjuicio de eso, le vamos a preparar un set de documentos referidos a los temas que usted ha planteado en relación a las indicaciones, unas minutas respecto de cada uno de los proyectos complementarios, léase de la ley de mediación y del Código Orgánico de Tribunales, y algunos antecedentes complementarios que hemos tenido a la vista para poder desarrollar esta presentación. De manera que ya se pueda ir trabajando por parte de ustedes en eso. Y luego podemos trabajar directamente con usted, presidente, en el diseño de este equipo de trabajo que acompañe la discusión de la reforma una vez que ya vuelva aprobada por la sala con las indicaciones, poder enfrentar de una manera ordenada y eficaz el análisis y despacho de este código. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Bueno, si no hay más palabras pedidas, agradecemos la presentación del ministro y quedamos a la espera que nos pueda enviar los documentos para poder ir avanzando en este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, ministro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.